Buen día, son las 11:30 de la mañana del día 6 de junio del 2020. Esperamos a que se conecten los chicos de Comipems para comenzar con nuestra clase de Historia Universal. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás? Muy buen día. Ah, ¿Qué cuenta la buena vida, Vic? pues bien, Bien. ¿Cómo van las clases? nomás ya, pues ya nos están pidiendo ya todos los trabajos, pues como ya va a acabar esto. ¿Mm? ¿No? Ya le están pidiendo sus carpetas y sus Sí, planes de vida, ¿no? También. sí, el proyecto de vida. De vida. ¿Quién te tocó de sinodal? ¿Mm? ¿Quién te tocó de sinodal? No me acuerdo. Oh, Vic. ¿Ves? Oye, Vic, ¿no les han avisado nada? Yo ya vi por ahí una noticia de cuándo van a aplicar con mi PEMS, pero no les han avisado nada de la fecha. No, yo también lo único que sé es que ya la cambiaron para Para agosto, agosto, ¿no? para agosto lo cambiaron. Y al parecer van a ser como 6 fechas diferentes, ¿no? Ya no van a ser 2. Ajá, como por 6 o 4. ¿Sabes por qué me preocupa, Vic? Porque hasta donde yo sé, creo que ya terminamos el curso la siguiente semana. Sí, ya es la última. Ya es la última, ¿no? Y entonces, realmente, hoy veríamos el antepenúltimo tema de historia y nos quedarían 2 de historia universal, ¿no? Nos quedaría la Segunda Guerra Mundial y pues prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial para acá. Es un tema relativamente fácil, es decir, la próxima semana nos vamos a aventar dos temas en una clase, pero me preocupa porque no hemos visto historia de México, ¿no? Entonces, Sí. pero pues ya acabamos. Entonces, vamos a buscar alguna alternativa. Digo, en tu caso, creo que estás muy bien preparado para tu examen. Creo que tienes los conocimientos. Pero igual, Vic, yo voy a dejar el grupo abierto de modo. Entonces, si tú tienes alguna duda, te invito a que con toda la confianza, me hagas llegar la duda y yo trato, ya sea que nos conectemos o ya sea que mande algún material para sacarte de esa duda, Babi. Ok, profe. Con toda la confianza, historia de México, historia universal, pues ya viste también literatura, habilidad verbal. Ahora sí que tú revisa tu día y donde tú sientas que necesitas ayuda, con todo gusto. Mientras no sean matemáticas, física, creo que estoy bastante bien en las otras áreas, hasta biología y química ando bien, pero en matemáticas y física, ahí sí te fallo. Ok. Pues yo creo que no se nos va a unir nadie, Vic. Vamos a comenzar nosotros. Ya si ellas quieren ver el video, ya, ya sabes que lo subo. Sí. El tema de hoy son pocos temas, son básicamente algunos conceptos, porque a pesar de que fue muy importante, fue como muy mantenido lo que vamos a ver, fue como que muy mantenido a lo largo de estos años. Literal, vamos a ver más o menos de mediados del siglo XIX, es decir, más o menos 1860 a 1920. Son 60 años de historia. Y durante este periodo se van a mantener los conceptos y las cuestiones históricas muy estables. Vamos a ver primero el nacimiento del nacionalismo. La clase pasada vimos cómo las colonias, las grandes extensiones de tierra que los países europeos habían conquistado, sobre todo en la parte de América, van a comenzar a independizarse. Vimos el caso de Estados Unidos y vimos el caso de Francia. Francia pues no era un país, no era una colonia, pero era un país que estaba dominado bajo el régimen del absolutismo, ¿no? Habíamos platicado sobre el absolutismo. Y entonces,
vamos a tener que comienzan a aparecer las naciones. En este caso, pues la primera nación como tal, la primera nación moderna en aparecer, va a ser precisamente Estados Unidos. De ahí va a seguir, por ejemplo, Haití, de ahí va a seguir, por ejemplo, Francia, la misma Francia va a comenzar con estas ideas. Y van a empezar a permear muchas de estas ideas acerca de, sobre todo acerca de un libro que escribió Juan Jacobo Rousseau, este gran pensador de la Ilustración que veíamos la clase pasada, que se llama El contrato social. El contrato social nos habla de cómo la humanidad o la sociedad se tienen que conformar bajo un sistema legal de leyes, de reconocimiento. Y cuando tú creas ese sistema legal que propone Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, resulta que comienza a aparecer de forma casi inmediata un sentimiento de pertenencia a un sistema definido. Entonces se van a comenzar a formar las naciones como tal, lo que ahora conocemos como países o naciones. Por eso puse esta imagen aquí, donde vemos pues, prácticamente todas las banderas del mundo, o la gran mayoría, porque se van a empezar a conformar esas naciones. Vamos a tener, por ejemplo, el caso de Italia. Les decía yo que Italia, durante el Renacimiento, durante la Ilustración, todo esto, Italia no era un país como tal, ¿no? Como ahora lo conocemos, nosotros vemos en el mapa la bota de Italia y decimos de inmediato Italia. Pero en ese momento Italia no existía. Italia era un conglomerado de pequeños reinos, el ducado de Venecia, el ducado de Florencia, el reino de Roma, en fin, había muchas pequeñas naciones, muchos pequeños reinos, y esos reinos se van a empezar a conformar porque tienen un idioma más o menos en común, ¿no? Si tú vas a Italia, si tienes la oportunidad de ir a Italia, te vas a dar cuenta que en Venecia se habla un italiano muy diferente al que se habla en Roma, muy diferente al que se habla en Florencia, muy diferente al que se habla ay, se me fue, en Pisa, ¿no? Son idiomas muy, muy diferentes. A pesar de que suenan igual, son italianos muy diferentes. Pero se van a empezar a dar cuenta que tienen cultura en común, que tienen tradiciones en común y van a conformar un país, ¿no? Y van a empezar entonces a aparecer todo esto. Y va a aparecer también otra situación. Los burgueses, que habíamos visto que comienzan a aparecer con la primera revolución industrial, esta gente que empieza a acaparar riquezas, necesitan de alguna forma afianzar su gobierno, ¿no? Porque se van a convertir ahora en los gobernantes. La clase burguesa, la clase dominante, la clase poderosa económicamente, se van a convertir en los gobernantes. Y ellos necesitan una forma de mantener a las personas en su poder. Y entonces van a crear estos contratos sociales donde van a, pues básicamente van a hacer creer a la gente que están siendo democráticos, pero solamente estamos eligiendo a una clase dominante, ¿no? A la clase burguesa. Entonces van a comenzar estas nuevas ideologías. Bien, ¿dudas con respecto al nacionalismo? No. Ok. Con las independencias masivas que hubo durante el siglo XVIII y XIX, los países europeos van a empezar a decaer en su economía. Sin embargo, la aparición del capitalismo, la aparición de la revolución industrial y la posterior aparición del capitalismo y de estas naciones van a comenzar a ser un fenómeno económico que va a permitir que estas naciones nuevamente comiencen a generar riquezas. Se van a empezar a poblar también más. La revolución industrial va a traer un periodo también de salubridad, porque ahora pues a mí como patrón me interesa que mi obrero se encuentre de buena forma para que siga rindiendo y siga trabajando. Entonces, los países van a comenzar a tener mucho dinero. Va a aparecer entonces un nuevo imperialismo o el imperialismo del siglo XIX o neoimperialismo, como tú le quieras decir. En general, es exactamente lo mismo que el imperialismo que habíamos visto durante el siglo XV al XVIII. Es decir, los países van a volver a salir de sus territorios y van a empezar a acaparar territorios, pero ahora ya no lo van a hacer con los países establecidos, sino con países que pues se encuentren vulnerables. Por ejemplo, África
África se va a repartir entre los países europeos, en específico entre España, Francia, Inglaterra y Holanda. En muy pocos casos Alemania, pero Alemania no se va a quedar con absolutamente nadie. Va a conquistar ciertos territorios y después los va a vender a otros países. Entonces, y todo esto va a avanzar desde mediados del siglo XIX, ahí dice en la imagen, en la diapositiva, 1870, hasta después de 1920, que aparecen los nuevos imperios que van a ser Japón y Estados Unidos, ¿sale? Con el fin de la Primera Guerra Mundial, aparecen los nuevos imperios que serían Japón y Estados Unidos. Y entonces, esto va a ocasionar que, por ejemplo, va a haber otro tipo de colonialismo. No solo va a ser un colonialismo militar, sino también va a empezar a haber colonialismo, colonialismo cultural y colonialismo económico. Por ejemplo, Inglaterra va a tomar la India para ellos. Sin embargo, no lo va a hacer por medio de una guerra. Desde el siglo prácticamente desde el siglo XVIII, comienza a aparecer lo que se va a conocer como la Compañía de las Indias. Y lo que hacía era poner, literal, puso una tiendita en Delhi, y esa tiendita se fue expandiendo, 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 hasta que se volvieron socios comerciales, pero realmente Inglaterra estaba completamente dominando a la India. Para que te des una idea quiénes son, ¿has visto Piratas del Caribe, la segunda parte? No. ¿No? Ahí aparece la Compañía de las Indias, ¿no? Que son estos barcos que literal son piratas, pero traen uniforme, ¿no? Y son piratas porque no permitían que otros países comerciaran, por ejemplo, con la India, y entonces empiezan a dominar a la India y la empiezan a asfixiar y a consumir sus recursos desde la metrópoli que era Londres, ¿no? Esto va a ocasionar que el mundo se comience a repartir. Tenemos aquí una caricatura y vemos a este personaje que representa al imperio austrohúngaro y vemos a este personaje que representa a los imperios de Francia, España, Alemania, Italia, repartiéndose el mundo, ¿no? Y entonces esto va a empezar a ocasionar ciertos conflictos. En específico, se le va a llamar a este periodo de 1870, de cómo coinciden los tiempos, 1870-1914, se le va a comenzar a llamar la paz armada, que va a ser estas grandes naciones, en específico aquí en la caricatura tenemos a Inglaterra representada por la reina Victoria, a Alemania representada por Otto von Bismarck y a Rusia por el zar Nicolás, y Italia que no representa a un gobernante, pero que se encuentra ahí detrás tratando de apoderarse de los recursos de China. Mira, aquí el gobernante chino está molesto porque las grandes potencias, Japón también se va a incluir en esta caricatura, están viendo cómo apropiarse de los grandes territorios de China, que a pesar de tener tanta gente, pues tenían muchas partes abandonadas. Y este periodo va a ser un periodo donde las naciones se van a aliar y se van a pelear y van a estar en un fuerte toma y daca de alianzas comerciales, militares, pero también van a empezar a crear nuevas armas, van a empezar a implementar tecnología militar que de otra manera no se habría desarrollado, precisamente buscando protegerse del ataque del de al lado, ¿no? Porque un día eran aliados Inglaterra y Alemania, y al siguiente Alemania le decía, ¿sabes qué, Inglaterra? Ya no me interesa ser tu aliado, voy a ser un aliado de Rusia. Y así estaban. Hasta que se formaron dos grupos, la Triple Alianza y la Triple Entente o la Entente Cordial. A la entidad cordial, el Estado amigo, ¿no? Y estos dos grandes grupos van a comenzar a tener fricciones, ¿no? Van a empezar a defender sus intereses de cada uno de los grupos. Esto va a desencadenar lo que se va a conocer como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Realmente de guerra mundial no tiene mucho. Va a ser una guerra prácticamente europea, ¿vale? Aquí vemos, en este mapa, vemos
la Triple Alianza, que son los países que están en verde: Rusia, Rumania, Serbia, Montenegro, Grecia, y aquí aparece Italia como verde, pero realmente Italia pertenecía a estos países más oscuritos, que al final de la guerra se va a unir a los aliados, pero en un principio corresponde a la Triple Entente. Incluso el nombre de Triple Entente o la Entente Cordiale está en italiano, ¿no? Entonces, la Triple Entente, perdón, a la Triple Alianza. La Triple Alianza. La Triple Alianza va a estar conformada por Alemania, Austria, que es toda esta parte. Austria también dominaba Bulgaria y el Imperio Otomano, y obviamente Italia. La Triple Entente va a estar conformada por Francia, por Inglaterra y por Rusia. Después se van a empezar a unir todos estos a lo largo de la guerra, ¿sale? Y la Primera Guerra Mundial va a comenzar por un problema precisamente entre el Imperio Austrohúngaro, que son ellos, estos de aquí, este gran imperio austrohúngaro, y los serbios que están aquí abajo. ¿Por qué? Básicamente el Imperio Austrohúngaro quería dominar Serbia y quería dominar Montenegro para tener un acceso al mar a esta parte. Ellos ya tenían toda esta parte del mar, pero ellos todavía querían salir un poco hacia acá. Y además también querían tener acceso sobre Rumania hacia la zona del Mar Negro. Entonces, los serbios siempre han sido sumamente belicosos, siempre han sido muy rebeldes a que se invadan sus territorios. Y un estudiante serbio, bueno, en este caso es bosnio, pero pertenece a esta parte, en ese tiempo pertenecía a Bosnia, a esta parte, va a asesinar al archiduque Francisco Fernando y a su esposa. Aquí tenemos, en la imagen, tenemos al archiduque muerto, y su esposa aquí no aparece en la foto porque ya se la habían llevado al hospital, pero también va a fallecer. Y esto, el archiduque Francisco Fernando era el gobernante heredero del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar que Alemania, Austria y Bulgaria ataquen Serbia, y entonces Rusia, Francia e Inglaterra van a empezar a atacar a Alemania, al Imperio Austrohúngaro y a Italia. Bien, esto va a ocasionar muchísimas muertes. Aparte de eso, justo en 1918, cuando va terminando la guerra, va a empezar lo que ahora estamos viviendo, una gran pandemia en Europa, en ese caso de una gripa que se le llamó la gripe española, porque en España hubo la mayor cantidad de muertos, no porque allí hubiera empezado, realmente nadie sabe de dónde salió esa pandemia, y entonces hubo todavía más muertos. La Gran Guerra los mantuvo ocupados, pero también demostró el poderío de los países como Inglaterra, como Francia, como Rusia en cuestiones militares. Alemania y Austria eran sumamente orgullosos de su historia, pero no tenían mucho más que ofrecer, más que uniformes llamativos y mucha labia, ¿no? Y luego finalmente se va a unir Estados Unidos al combate, más o menos en 1917, es decir, un año antes de que terminara la guerra, y se va a unir precisamente a los aliados. ¿Por qué? Básicamente porque tenía bastantes intereses comerciales en que Inglaterra y Francia continuaran siendo sus aliados comerciales, continuaran vendiendo y comprando las cosas que Estados Unidos estaba produciendo. En específico, estaba produciendo armamento, ¿vale? El gran negocio de Estados Unidos prácticamente siempre ha sido vender armas al mundo y obviamente hacer que el mundo las use, ¿no? Entonces se va a unir a los aliados y eso va a decantar por completo ya el conflicto a favor de los aliados. Y es por eso, por la intervención de Estados Unidos hasta 1917, fíjate, comenzó el 28 de julio del 14 y terminó el 11 de noviembre del 18, y en el 17 se une Estados Unidos, es decir, prácticamente un año antes, y es por eso que se le conoce como Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial, porque se va a unir Estados Unidos. Pero la guerra en sí ocurrió en Europa y era un conflicto europeo. Estados Unidos no tenía nada que hacer por ahí. Después también se va a unir Japón, se le va a unir a Rusia, y entonces ya tenemos Asia, América y Europa enfrentados, pero realmente de Asia es un solo país y de América también es un solo país el que va a pelear.
Bien, ¿qué consecuencias va a tener esto? Bien, la paz de Versalles se va a firmar precisamente en el Palacio de Versalles, en Francia, en París, y ahí van a tener una negociación para firmar la paz. Alemania se va a ver obligado a reducir su ejército, es decir, lo va a tener que jubilar a sus tropas, va a tener que tener un ejército muy, muy pequeñito, no va a poder producir armas, porque Alemania estaba produciendo muchísimas armas muy buenas, pero le van a prohibir que produzca más armas y va a perder precisamente la zona de Polonia, va a perder, que se encuentra por aquí, mire, va a perder esta parte, toda esta parte se le va a quitar a Alemania y se van a crear nuevas naciones, te digo, como Polonia, ¿no? Que va a ser la nación más importante de esa zona y que después vamos a ver la siguiente semana. Y va a tener que devolverle a Francia una zona que es esta partecita, esta partecita, y arribita de Suiza, esta partecita, la zona de Lorena, se la va a tener que devolver porque estaba ocupada precisamente por el imperio alemán de ese momento, ¿no? Y no solo eso, también les van a decir los países, me vas a tener que pagar y los gastos que yo hice para enfrentarte a ti y al imperio austrohúngaro, me vas a tener que pagar mis armas, me vas a tener que pagar los daños que hiciste en mis países y el imperio austrohúngaro se va a dividir. Ya no va a volver a existir un imperio austrohúngaro. Se va a dividir en Austria, se va a dividir en Hungría, se va a dividir en ese momento en Prusia. Es decir, van a aparecer otros nuevos países precisamente para evitar que volvieran a juntar gente y volvieran a atacar. Todo esto va a tener muchísimas repercusiones en la historia. Sí, Alemania perdió, pero en Alemania, en el pueblo alemán, va a quedar un sentimiento de pudimos ganar si hubiéramos tenido un buen líder, si Otto von Bismarck nos hubiera liderado muy bien. Pudimos ganar si Estados Unidos no hubiese intervenido, pudimos ganar si Japón se hubiera aliado a nosotros en lugar de aliarse a Rusia. En fin, en el pensamiento del pueblo alemán va a quedar esto, y no solo eso, va a quedar empobrecido precisamente por el Tratado de Versalles, ¿no? La idea del Tratado de Versalles era evitar que Alemania volviera a crecer económicamente. Para ese momento va a haber un soldado alemán que era un soldado prácticamente raso, no tenía ningún rango, si acaso parece ser que había llegado a cabo como rango militar, ¿no? Su nombre es Adolf Hitler, él no era alemán de nacimiento, él pertenecía a la zona de Austria-Hungría, pero se va a quedar del lado de Alemania y ahí va a hacer su vida. Este líder y en general todo el pueblo alemán van a comenzar a trabajar arduamente para recuperar su economía. Van a trabajar tan arduamente todo el pueblo alemán que van a pagar la deuda que tienen con los vencedores. Puedes ver acá en el mapa, pues era bastantito lo que tenían que pagarle a Rusia, a Rumania, Serbia, Grecia, Italia, toda esta parte de Túnez, de Algeria, de Marruecos, Portugal, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Era mucho lo que tenían que pagar, pues lo van a pagar y van a volver a ser una potencia. Entonces, todo esto, Mivik, va a tener muchas, muchas repercusiones. También te voy a dar algunos datos apuntarlo. Fíjate, en la Primera Guerra Mundial van a morir entre civiles y militares más o menos unas 9 millones de personas. Esto es muchísimo, ¿no? Y heridos van a quedar aproximadamente 30 millones de heridos. Después de la Primera Guerra Mundial, van a aparecer nuevas armas, o más bien durante la Guerra Mundial van a aparecer nuevas armas bélicas que nunca se habían utilizado, por ejemplo, aviones de guerra, bombarderos y tanques. Los tanques no existían hasta la Primera Guerra Mundial. Mira, ya llegó a Ceret, ya que vamos a terminar.
te decía, se va a desintegrar el Imperio Otomano, pero también se va a desintegrar el Imperio Austrohúngaro. Hola, Seret, muy buena tarde ya. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Y también Estados Unidos va a aparecer como potencia en el mapa. Y entonces Estados Unidos y Japón van a entrar a este juego del colonialismo. Van a empezar a seguir los pasos de Europa. Finalmente ya no tenemos en el camino, ya no tenemos al Imperio Austrohúngaro, ya no tenemos a Alemania y ya no tenemos al Imperio Otomano. Así que hay muchos lugares que nos podemos repartir nuevamente. También a partir de la Guerra Mundial se va a crear lo que se conoció en ese momento, allí en Versalles, se va a crear la Liga de Naciones. La Liga de Naciones posteriormente se va a convertir en lo que ahora conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Y esta Organización de las Naciones Unidas van a ser, o la Liga de las Naciones van a ser precisamente para evitar que vuelva a haber otra guerra como la Primera Guerra Mundial. Ya veremos que no lo va a lograr. Sin embargo, va a ser con el Tratado de Versalles que va a nacer la Liga de las Naciones. Va a causar también una crisis en Europa muy fuerte precisamente por la guerra. Luego va a venir lo de la gripe española y esta gran crisis europea va a alcanzar también a Estados Unidos. Se va a dar lo que se conoce como el crack, el martes negro, y eso va a ocasionar también en México, en todas las naciones que no participaron en la guerra, una crisis impresionante, de la cual solamente van a salir gracias a las acciones que va a tomar Estados Unidos. Te digo, a esta acción en específico de uno de los derrotados, que es Alemania, de comenzar a trabajar tan duro, tan fuerte, para recuperar sus pérdidas, que literal van a recuperar la economía mundial los alemanes en ese momento, entre el periodo que va entre guerras, se llama el periodo entre guerras, al final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con esto terminamos este tema. La siguiente semana vamos a ver el periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial y ya la parte de la actualidad. ¿Dudas con respecto a estos temas, Vic? ¿Seré dudas? Bueno, tú te acabas de unir, pero ¿dudas? No, profe. ¿No? Ok. Hacer igual que siempre, voy a subir la sesión a YouTube y la pongo ahí en un ratito en Edmodo para que puedas ver la parte que te perdiste. Son Sí, temas profesor. muy facilitos, nacionalismo, imperialismo y la parte del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que solamente vimos algunos puntos claves. Y ya en la siguiente semana le decía yo a Vic que ya terminamos incluso el curso. Vamos a ver lo que pasó en el periodo de entreguerras hasta 1960, término de la Segunda Guerra Mundial, y las décadas recientes. Eso lo vamos a ver ya la siguiente semana, terminamos. Pero también le decía yo a Vic que si tienen alguna duda, si tienen algún tema que no les haya quedado claro, yo no voy a cerrar el grupo de Edmodo hasta que ustedes realicen su examen. Así que yo los invito a que si tienen por ahí alguna duda en alguna materia, en específico historia, en específico literatura, en específico habilidad verbal, porque no vamos a ver historia de México, ya se nos acabó el tiempo para ver historia de México. Pero si tienen alguna duda con respecto a esos temas que no vimos, o que se perdieron, o que sí vimos, pero que no les quedó claro, con toda confianza mándenme un mensajito por Edmodo y yo trato de mandarles algún material, algún video que refuerce esos temas, ¿va? Sale, profesor, muchas gracias. Sale pues. Entonces, cuídense mucho, descansen. Nos vemos el siguiente sábado para nuestra última sesión. Y nada, cuídense mucho.